La caída del hombre perfecto. La sala estaba iluminada con una suave luz dorada, reflejada en las copas de cristal que tintineaban al chocar, mientras un murmullo de risas y conversaciones llenaba el aire. Mateo, un hombre en la cúspide de su carrera, disfrutaba de la gala benéfica con su esposa, Laura. La música suave de un cuarteto de cuerdas envolvía el ambiente, y la elegancia del lugar parecía subrayar el éxito que Mateo había alcanzado, un puesto destacado en su empresa y un matrimonio que todos envidiaban. Laura, a su lado, brillaba en un vestido rojo que acentuaba su figura. Ella siempre había sido su roca, su apoyo incondicional. En su mente, Mateo se sentía como el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, mientras sonreía y conversaba, un nudo comenzaba a formarse en su estómago. La culpa le pesaba, pero lo había logrado mantener a raya, al menos por ahora. La noche avanzaba, y con cada brindis, Mateo se sentía más y más distanciado de la realidad. Su mente viajaba hacia su amante, Valentina, una colega con la que había estado involucrado en un romance clandestino. A pesar de que sabía que era un error, la emoción de lo prohibido lo había atrapado. Pero esta noche, con Laura a su lado y todos sus amigos presentes, se obligó a sí mismo a sonreír y olvidar. Fue entonces cuando todo cambió. Un murmullo creciente se convirtió en un grito ahogado cuando Laura, con el rostro pálido y tembloroso, se dirigió hacia él. La mirada en sus ojos era de dolor y furia, y Mateo sintió que el aire se le escapaba. En sus manos, sostenía su teléfono, la pantalla iluminada mostrando un mensaje que Mateo nunca pensó que sería descubierto. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, su voz resonando en la sala, haciendo que todos se giraran hacia ellos. Mateo tragó saliva, el pánico apoderándose de él. Sus amigos, quienes antes le ofrecían sonrisas y elogios, ahora observaban en silencio, sus expresiones cambiando de sorpresa a juicio. Las palabras se atragantaban en su garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. Laura, espera, comenzó, pero ella no le dio oportunidad de terminar. ¿Cómo pudiste?, exclamó, la rabia y la tristeza en su tono eran inconfundibles. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y Mateo sintió que el mundo que había construido se desmoronaba ante él. Sin poder contenerse, Laura giró sobre sus talones, dirigiéndose a los presentes. Mateo intentó alcanzarla, pero ella ya había comenzado a hablar. Amigos, les presento al hombre que ha estado engañándome. Al hombre que se ha reído de nuestra confianza. Su voz era un eco de traición que resonaba en cada rincón de la sala. La atmósfera se volvió pesada, y el murmullo se transformó en un silencio abrumador. Mateo sintió el frío de la marginación al envolverlo. Cada mirada que antes le brindaba admiración ahora estaba llena de desprecio. No había palabras que pudieran salvarlo de esta realidad. El escándalo estalló como una tormenta. Comentarios de sorpresa, indignación y confusión llenaron el aire. Aquellos que alguna vez consideraron a Mateo un amigo, ahora lo miraban como un paria, una sombra de lo que había sido. Su vida, que había parecido tan perfecta, se desmoronaba ante sus propios ojos. No, por favor, murmuró Mateo, mientras Laura se alejaba, las lágrimas corriendo por su rostro. La desesperación lo invadía al ver cómo su mundo se reducía a escombros. A medida que las miradas de desaprobación se convertían en susurros, Mateo sintió que la vergüenza lo consumía. Su corazón latía con fuerza, y se dio cuenta de que había cruzado una línea de no retorno. Aquello que había considerado una aventura excitante se había transformado en su mayor pesadilla. Mientras Laura abandonaba la sala, Mateo se sintió completamente perdido. Las risas y los brindis de celebración que lo rodeaban se habían transformado en un eco distante de lo que había sido. Ahora, frente a su vida y sus decisiones, estaba solo. La caída del hombre perfecto había comenzado, y las consecuencias de su traición lo llevarían a un camino oscuro, uno del que no sabía si podría regresar. Sin poder hacer nada más que observar cómo se desvanecía su antiguo yo, Mateo se quedó ahí, atrapado en el momento, consciente de que su vida había cambiado para siempre. El peso de su traición comenzaba a aplastarlo, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría encontrar la manera de redimirse en medio de esta devastación? La verdad sale a la luz. La mañana siguiente fue un abismo de silencio y desolación.
Mateo despertó con la cabeza pesada y el corazón oprimido, cada latido recordándole la tragedia de la noche anterior. La gala había terminado en un desastre, y los ecos de los gritos de Laura aún resonaban en su mente. Se sentó en la cama, mirando la luz que entraba por la ventana, sintiendo que el mundo exterior continuaba mientras él permanecía atrapado en su tormento. Sin embargo, sabía que no podía huir de las consecuencias de sus acciones. Se levantó, se vistió sin ganas y salió de su apartamento, decidido a enfrentar la realidad. Al salir, la ciudad parecía indiferente a su sufrimiento. Los transeúntes iban y venían, ajenos a su desdicha. Pero él sabía que no podía escapar de su nuevo estatus, el hombre que había traicionado a su esposa. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa y opresiva. Las conversaciones se detuvieron abruptamente al verlo, y miradas furtivas se cruzaron entre sus colegas. Mateo respiró hondo, tratando de calmarse mientras cruzaba el vestíbulo. La vergüenza lo consumía, pero la adrenalina lo empujaba a seguir adelante. Sabía que debía enfrentar a sus compañeros de trabajo, pero no estaba preparado para el frío recibimiento que le esperaba. En su oficina, encontró a su asistente, Marta, con una expresión de preocupación. Ella lo miró con una mezcla de compasión y desdén. Mateo, lo siento mucho, dijo, y la sinceridad en su voz le dio un leve consuelo. Y gracias, Marta, respondió, sintiendo que sus palabras eran insuficientes para describir su dolor. Pero su alivio fue efímero. Apenas se sentó, su jefe, Ricardo, apareció en la puerta, con un semblante grave. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podemos hablar?, dijo Ricardo, sin darle oportunidad de responder. Entraron en la sala de conferencias, donde la tensión era palpable. Ricardo cerró la puerta y se sentó frente a Mateo, sus ojos mirándolo fijamente. Mateo, todos estamos consternados por lo que ocurrió anoche. La situación ha llegado a oídos de la junta directiva y, bueno, hay muchas preocupaciones. Mateo asintió, sabiendo que la noticia de su traición se había extendido más allá de sus colegas inmediatos. Cada palabra que Ricardo pronunciaba era un recordatorio de lo que había perdido. No solo es un tema personal, sino que afecta a la empresa. Muchos de nuestros clientes valoran la imagen que proyectamos, y ahora eso está en peligro, continuó Ricardo, su tono era firme, pero sin desprecio. Entiendo, dijo Mateo, sintiendo que su voz se quebraba. Voy a ser honesto contigo, no podemos tener a alguien con tu reputación en el equipo. Debo pedirte que te tomes un tiempo. Considera esto una suspensión, sentenció Ricardo, y con sus palabras, Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La salida de la sala de conferencias fue una experiencia surrealista. La sensación de ser un paria se intensificó, y las miradas que antes eran de admiración ahora se convirtieron en una mezcla de curiosidad y repulsión. Sus colegas susurraban entre ellos, intercambiando opiniones sobre lo que había hecho. Mateo sintió que cada murmullo era una estocada a su ya desgastada dignidad. Al salir del edificio, el aire fresco le dio una leve sensación de claridad, pero sabía que no podría escapar de la realidad. Las redes sociales también estaban en llamas, con comentarios y rumores que rápidamente se extendían. En un intento por calmar su mente, se sentó en un banco del parque cercano, rodeado por el bullicio de la ciudad que seguía adelante sin él. Mientras intentaba procesar la magnitud de su caída, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. Necesitamos hablar. La verdad debe salir a la luz. No puedo seguir así. El mensaje era breve, pero cada palabra lo atravesaba como un puñal. ¿Qué más podía hacerle a su vida? Sin pensarlo, decidió responder. ¿A dónde? A nuestra cafetería habitual. A las 5. La tarde se deslizó lentamente hacia la hora acordada. Mateo se sentía abrumado por la incertidumbre. Sabía que Laura tenía muchas cosas que decir, y no podía evitar pensar en el caos que había desatado. Al llegar a la cafetería, el aroma del café le recordó los días felices que habían compartido, momentos que ahora parecían inalcanzables. Cuando Laura apareció, su expresión era una mezcla de determinación y tristeza. Se sentaron en una mesa apartada,
y el silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo sabía que era el momento de enfrentar las consecuencias de su traición. Mateo, comenzó Laura, su voz firme, no puedo seguir ocultando esto. Todo lo que hiciste debe ser expuesto. La gente tiene derecho a saber la verdad. Laura, por favor, interrumpió, pero ella levantó la mano, deteniendo sus palabras. No, escucha. Lo que hiciste no solo me hirió a mí, sino que ha afectado a muchas personas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todos piensan que estoy en la oscuridad. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Mateo sintió que el peso de su culpa lo aplastaba. Sabía que tenía razón, que había traicionado su confianza y que la verdad debía salir a la luz, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y qué pasará después? ¿Te arruinaré más la vida?, preguntó, la desesperación en su voz era palpable. No se trata de eso. Se trata de que la verdad siempre sale a la luz, y tú lo sabes. No puedo seguir así, con el peso de tu traición sobre mis hombros. Debo liberarme, dijo Laura, y en sus ojos había una resolución que lo dejó sin aliento. El tiempo pasó mientras discutían, pero cada palabra de Laura le recordaba el abismo que había creado. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero era el único camino que podía tomar. Al final de la conversación, Laura se levantó y se fue, dejando a Mateo solo en la mesa. Con el corazón pesado, comprendió que lo que había iniciado como un juego había terminado en una tragedia. La verdad no solo debía ser revelada, sino que él también tendría que enfrentarse a las consecuencias. La vida de Mateo como la conocía había terminado, y lo que vendría sería un viaje lleno de desafíos y una búsqueda desesperada de redención. Con esa certeza, Mateo miró por la ventana, viendo cómo la vida seguía, mientras él comenzaba a tomar conciencia de la profundidad de su caída. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. La marginación. El eco de la conversación con Laura resonó en la mente de Mateo durante días, como un mantra que no podía sacudirse. A medida que pasaban las horas, la magnitud de su marginación se hacía cada vez más evidente. Sus compañeros de trabajo, antes amigos y aliados, ahora lo trataban con una mezcla de compasión distante y rechazo absoluto. La idea de ser el paria de su propia vida lo atormentaba. La semana siguiente, Mateo intentó mantener una rutina normal, pero cada intento se sentía como un acto vacío. Entrar en la oficina era un ejercicio de humillación. Las miradas de sus colegas, antes cálidas y comprensivas, se habían convertido en cuchillos afilados que desgarraban su dignidad. En las reuniones, sentía el peso del silencio a su alrededor, como si el aire estuviera cargado de juicios y murmullos. Esa mañana, su jefe lo convocó a su oficina nuevamente. Mateo sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar la percepción de su entorno, pero la incertidumbre le devoraba. Al entrar, Ricardo lo miró con seriedad. Mateo, la junta directiva está preocupada. Están considerando un anuncio público sobre tu situación, dijo. La preocupación en su rostro era evidente. ¿Un anuncio?, preguntó Mateo, horrorizado. ¿Por qué? No hay necesidad de hacer un espectáculo de esto. No lo veo como un espectáculo, sino como una forma de manejar la situación. La empresa no puede permitirse perder credibilidad. Tal vez sea lo mejor para todos nosotros. El corazón de Mateo se hundió. Sentía que su vida estaba siendo despojada de dignidad, una vez más, y que no tenía control sobre su propio destino. Salió de la oficina sintiéndose como un títere, controlado por hilos invisibles que lo conducían hacia una caída aún más profunda. Conforme avanzaba el día, Mateo notó un cambio sutil pero devastador. Cada conversación en la oficina se detenía al acercarse, y los murmullos se intensificaban a sus espaldas. La gente que una vez lo apoyó se mantenía a distancia, como si la mancha de su traición pudiera contagiarles. Era el silencio que cortaba más que cualquier insulto. Al final de la jornada, decidió salir a dar un paseo para despejar su mente. Se dirigió a su cafetería habitual, un lugar donde solía pasar horas con Laura, riendo y soñando. Al entrar, el ambiente era cálido, pero tan pronto como cruzó la puerta, la conversación se desvaneció. Las miradas se volvieron hacia él,
y las sonrisas se desvanecieron como sombras. Se sentó en la barra, pidiendo un café sin ganas, pero el barista, un conocido de años, lo miró con desdén y le sirvió sin una palabra. El café, que alguna vez había sido un símbolo de conexión, se convirtió en un recordatorio de su aislamiento. Mateo sintió que el calor de la vida lo abandonaba, y con cada sorbo, el amargo sabor del rechazo se intensificaba. Fue entonces cuando su mente comenzó a divagar, imaginando cómo habría sido su vida si no hubiera traicionado a Laura. Recuerdos de risas y conversaciones llenas de sueños lo inundaron, cada uno de ellos un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, a medida que la tristeza se asentaba, se transformó en ira, no solo hacia Laura, sino también hacia sí mismo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había impulsado su decisión de jugar con su felicidad? Días se convirtieron en semanas, y la marginación se hizo más palpable. La compañía emitió un comunicado sobre su situación, y aunque no mencionaba nombres, todos sabían a quién se referían. La cobertura mediática fue despiadada, con artículos sensacionalistas que revelaban la traición, la humillación y su caída de la gracia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos burlándose de él y otros expresando compasión, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: había sido un hombre despreciable. La soledad se convirtió en su única compañera. Mateo comenzó a evitar salir, temeroso de encontrarse con miradas de desprecio o susurros a sus espaldas. Cada vez que abría su teléfono, los mensajes de antiguos amigos se habían evaporado. Las invitaciones a eventos y reuniones sociales desaparecieron. Se convirtió en un hombre invisible en un mundo que antes lo había abrazado. Una tarde, mientras revisaba los mensajes en sus redes sociales, se encontró con una publicación de un viejo amigo, Javier, que había compartido una foto de un evento al que Mateo solía asistir. La imagen mostraba a sus antiguos colegas riendo y disfrutando. Un dolor punzante recorrió su pecho al ver lo que había perdido. En ese momento, Mateo comprendió que su marginación no solo era el resultado de sus decisiones, sino también de su incapacidad para enfrentar la realidad. Al salir de la habitación en la que había estado encerrado durante días, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. Tenía que recuperar su vida, aunque eso significara enfrentarse a la verdad de su traición y asumir las consecuencias. Pero la pregunta persistía: ¿cómo podía resurgir de las cenizas de su propio desastre? ¿Era posible reconstruir su vida en un mundo que lo había marcado como un traidor? Con el corazón lleno de incertidumbre, decidió que no podía dejar que su historia terminara en marginación. Era hora de comenzar a luchar, de enfrentar las consecuencias de sus acciones y, tal vez, encontrar una manera de redimirse. Con un nuevo propósito, Mateo se puso en marcha, dispuesto a afrontar lo que viniera, aunque eso significara enfrentar a aquellos que una vez consideró amigos. Sabía que el camino sería difícil, pero ya no podía permitirse rendirse. Su vida había tomado un rumbo oscuro, y ahora era momento de buscar la luz. Reflexiones en la soledad. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo se encontró atrapado en una rutina monótona de soledad. La vida en la ciudad seguía su curso sin él, como un río que fluía indeteniblemente, mientras él permanecía estancado en un remanso de arrepentimiento y aislamiento. Cada rincón de su hogar le recordaba a Laura. Los ecos de risas compartidas y sueños construidos se habían desvanecido, dejando solo el frío silencio de su ausencia. Las noches eran las más difíciles. Después de un largo día en la oficina, donde el rechazo lo perseguía como una sombra, regresaba a un apartamento que se había convertido en una prisión. Se sentaba en el sillón, rodeado de recuerdos, con la mente llena de preguntas que nunca parecían encontrar respuesta. En esas horas de oscuridad, su alma anhelaba el consuelo de una conversación, el roce de una mano amiga o la calidez de una sonrisa. Pero solo había silencio, y ese silencio le hablaba en susurros crueles. Fue una de esas noches en las que decidió abrir su laptop, como si la tecnología pudiera ofrecerle alguna forma de compañía. Navegó por las redes sociales, evitando los posts sobre su traición, pero inevitablemente se topó con imágenes de amigos disfrutando de cenas, fiestas y reuniones. Una punzada de envidia le atravesó el corazón. Mientras otros vivían sus vidas, él se sentía cada vez más un extraño en su propio mundo. Su mente comenzó a divagar en recuerdos, y, de repente, se vio transportado a una época anterior a su caída. Recordó los días felices, las risas compartidas con Laura,
los sueños que habían forjado juntos. Se sentó a escribir una carta, como si las palabras pudieran aliviar el peso que llevaba. Pero cada palabra parecía una traición más, un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Escribió sobre sus arrepentimientos, sobre cómo la búsqueda de emociones había nublado su juicio y lo había llevado a traicionar no solo a Laura, sino a sí mismo. A medida que las palabras fluyeron, Mateo empezó a reflexionar sobre su vida. Se preguntó si había habido señales de advertencia que había ignorado. Recordó los momentos en que la rutina se volvió monótona, las discusiones que había tenido con Laura sobre la falta de tiempo juntos, los silencios que se habían instalado entre ellos. Era cierto que su matrimonio había pasado por altibajos, pero nunca imaginó que sus decisiones llevarían a tal desenlace. La culpa lo consumía, y cada reflexión era un golpe a su autoimagen. En sus momentos de mayor soledad, comenzó a cuestionarse sobre su propia identidad. ¿Quién era él sin Laura? Un hombre que había sido definido por su matrimonio y su carrera, ahora reducido a la etiqueta de el traidor. La ira que había sentido hacia ella al principio se desvanecía lentamente, dejando espacio para la comprensión. Mateo se dio cuenta de que había fallado no solo a Laura, sino también a sí mismo, al elegir el camino fácil en lugar del correcto. Decidido a no dejar que la tristeza lo consumiera, comenzó a escribir un diario. No solo para descargar su dolor, sino también para encontrar claridad en medio del caos emocional. Las páginas se llenaron de pensamientos confusos, pero también de pequeños destellos de esperanza. Había momentos en los que reflexionaba sobre la posibilidad de perdón, no solo de Laura, sino de sí mismo. Aceptar que había cometido un error monumental no significaba que su vida estuviera condenada. Quizás, pensó, podría aprender de esto y convertirse en un mejor hombre. El silencio de las noches continuó acompañándolo, pero en lugar de sentir desesperación, comenzó a encontrar consuelo en esos momentos de soledad. La soledad se convirtió en su maestra, enseñándole lecciones difíciles pero necesarias. Se dio cuenta de que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones con valentía y sinceridad. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentaría el futuro. Una noche, mientras escribía sobre sus esperanzas de reconciliación, escuchó un golpe en la puerta. Al principio, pensó que era una ilusión de su mente ansiosa. Sin embargo, el golpe se repitió, esta vez con más insistencia. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y abrió la puerta. Frente a él estaba Javier, su viejo amigo. La sorpresa lo invadió, y la confusión llenó el aire. Javier lo miró con una mezcla de compasión y desdén. Mateo no sabía qué decir, las palabras parecían un eco de sus propias inseguridades. ¿Puedo pasar?, preguntó Javier, su voz suave, pero firme. Mateo asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Había estado tan solo que la simple presencia de alguien más le daba una sensación de conexión que había estado ausente. La conversación se volvió inevitable, y en esa noche de reflexiones, Mateo comprendió que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la redención. La búsqueda de redención. Con la visita inesperada de Javier, Mateo sintió que el aire a su alrededor cambiaba. La sala, antes cargada de silencio y soledad, comenzó a llenarse de una energía nueva. Javier, aunque incómodo, se sentó frente a él, y durante un momento, ambos observaron, evaluando la tensión que llenaba el espacio. No estoy aquí para juzgarte, Mateo, dijo Javier, rompiendo el silencio. Pero me preocupaba por ti. He estado escuchando cosas, y no quería que te quedaras solo en esto. Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era un alivio que alguien se preocupara por él, pero también sabía que la conversación no sería fácil. La culpa lo envolvía como una niebla, y enfrentarse a su amigo era otro recordatorio de sus decisiones. Y no sé si hay algo que puedas decir que cambie lo que hice, Javier. La voz de Mateo temblaba. Me siento como un paria, y no sé cómo salir de esto. Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de sinceridad. A veces, salir de la oscuridad comienza con admitir que has cometido un error. No tienes que cargar con esto solo. Fue un momento revelador para Mateo.
Había estado tan enfocado en su sufrimiento que había olvidado la importancia de la conexión humana, de abrirse a quienes se preocupaban por él. Esa noche, conversaron durante horas. Javier lo escuchó sin juzgar, y en ese espacio seguro, Mateo se permitió ser vulnerable. Finalmente, cuando la conversación se desvió hacia el futuro, Javier preguntó: ¿has pensado en lo que quieres hacer ahora? Quiero decir, no solo con tu vida, sino contigo mismo. Mateo se detuvo a reflexionar. Había estado tan atrapado en su dolor y arrepentimiento que no había contemplado realmente un camino hacia adelante. Miró a su amigo, buscando respuestas en su expresión. Quiero redimirme, confesó Mateo, la sinceridad temblando en su voz. No solo con Laura, sino conmigo mismo. No puedo seguir siendo este hombre que se ha dejado llevar por sus deseos egoístas. Javier sonrió, como si finalmente hubiera escuchado la respuesta que esperaba. Eso es un buen comienzo. La redención no se encuentra en una sola acción, sino en un viaje. Tal vez puedas empezar por disculparte con Laura. Las palabras de Javier resonaron en Mateo. Sabía que no sería fácil, pero era un paso que tenía que dar. No podía seguir evadiendo la responsabilidad de sus acciones. Durante los días siguientes, su enfoque se centró en esa meta. Reflexionó sobre cómo abordar la situación con Laura, consciente de que no solo necesitaba disculparse, sino también demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Comenzó a prepararse. Se escribió una carta a Laura, en la que intentaba articular sus sentimientos y su arrepentimiento. A medida que las palabras fluyeron, una mezcla de miedo y esperanza lo invadió. ¿Sería suficiente? ¿Podría ella perdonarlo alguna vez? Finalmente, después de mucho deliberar, decidió que la carta no era suficiente. Necesitaba enfrentar a Laura cara a cara. Así que una tarde, armándose de valor, se dirigió a su antigua casa, consciente de que podría encontrar una puerta cerrada y un corazón aún más cerrado. Al llegar, se detuvo frente a la puerta. El timbre sonó como un trueno en su pecho, resonando en la quietud del lugar. Pasaron unos minutos antes de que escuchara pasos. Cuando la puerta se abrió, el corazón de Mateo se detuvo un instante. Laura lo miró, y su expresión, una mezcla de sorpresa y desdén, le atravesó como un rayo. ¿Qué haces aquí, Mateo? Preguntó, su voz fría como el hielo. Él tragó saliva, sintiendo el peso de cada segundo. Necesito hablar contigo. Por favor, dame la oportunidad de explicarme. Laura vaciló, como si la idea de permitirle entrar fuera demasiado dolorosa. Pero, finalmente, asintió y lo dejó pasar. La habitación estaba decorada con recuerdos de su vida juntos, y cada rincón parecía recordarle lo que había perdido. La nostalgia se mezclaba con el dolor, creando un ambiente casi palpable. Se sentaron en la sala, y el silencio se volvió ensordecedor. Mateo luchó por encontrar las palabras adecuadas, sintiéndose como un niño perdido en un mundo que alguna vez le perteneció. Pero lo que estaba en juego era demasiado importante como para dejarse llevar por el miedo. Laura, comenzó, sintiendo que las palabras luchaban por salir. Lo que hice fue imperdonable. Te fallé de la manera más terrible, y no puedo cambiarlo. Pero quiero que sepas que estoy aquí porque entiendo el daño que causé y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Laura. Mateo sintió que su corazón se rompía al ver su dolor tan palpable. No solo me fallaste a mí, Mateo. Fallaste a todos, respondió, su voz temblando con la emoción. La confianza que construimos se ha desvanecido. ¿Por qué debería creerte ahora? Porque he pasado días reflexionando sobre lo que hice y el daño que causé, dijo Mateo, sintiendo una nueva determinación. Quiero hacer las cosas bien. Estoy dispuesto a trabajar en mí mismo, a demostrarte que puedo ser un hombre mejor. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que estoy aquí, comprometido a cambiar. Laura lo miró fijamente, y en sus ojos, Mateo vio una chispa de la esperanza que había perdido. No sabía si habría un camino hacia la redención, pero sabía que estaba dispuesto a luchar por ello. Al salir de la casa, sintió que un peso se había levantado de sus hombros, aunque sabía que aún había mucho camino por recorrer.
La búsqueda de redención había comenzado, y aunque el futuro era incierto, Mateo se sintió más decidido que nunca a enfrentar lo que viniera. Reconexión con el pasado. A medida que los días se convertían en semanas, Mateo comenzó a notar un cambio en sí mismo. Aunque su relación con Laura seguía siendo tensa y llena de incertidumbre, había una chispa de esperanza que lo mantenía motivado. Se dio cuenta de que, para encontrar la redención, necesitaba reconectar no solo con Laura, sino también con su propio pasado. Decidió buscar a viejos amigos que había dejado de lado durante su matrimonio. Comenzó por Marcos, un amigo de la universidad que siempre había sido su confidente y apoyo incondicional. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que habían hablado, y Mateo sentía que era hora de reconstruir esos lazos. Se comunicó con Marcos, quien aceptó gustosamente la invitación a un café. En la pequeña cafetería del barrio, rodeados del aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas, Mateo se sintió como si hubiera regresado a un tiempo más simple. La familiaridad de la amistad lo reconfortó, y por un momento, olvidó el peso de sus errores. «Mateo», exclamó Marcos al verlo. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo has estado?» «He estado lidiando», respondió Mateo, buscando las palabras adecuadas. «Hay muchas cosas que necesito aclarar». Mientras se sentaban, la conversación fluyó entre anécdotas del pasado y risas compartidas. Sin embargo, Mateo sabía que no podía ocultar su verdad por mucho tiempo. Así que, después de unos minutos, se armó de valor y comenzó a hablar sobre su situación actual. «He cometido errores, Marcos. Errores que me han costado mucho», dijo Mateo, mirando a su amigo a los ojos. «Estoy intentando hacer las paces, pero no sé si puedo volver a ser la persona que solía ser». Marcos lo miró con comprensión, como si hubiera visto el cambio en su amigo desde hacía tiempo. «Todos cometemos errores, Mateo. Lo importante es lo que haces después. He visto gente superar sus peores momentos. La clave es aprender de ellos». Esa conversación encendió algo en Mateo. Sentía que, aunque el camino hacia la redención sería arduo, no estaba solo en su lucha. Después de esa tarde, comenzó a buscar más conexiones con su pasado. Se reunió con otros amigos, visitó viejos lugares y reflexionó sobre quién era antes de dejarse llevar por la ambición y el deseo. Una noche, mientras revisaba algunas fotos viejas en su computadora, se encontró con una imagen de su grupo de amigos de la universidad en un viaje a la playa. Todos estaban sonrientes, disfrutando del momento, y en esa instantánea, Mateo era el hombre que solía ser, despreocupado, lleno de sueños y esperanzas. Esa imagen lo inspiró a organizar una reunión con esos amigos, un intento por revivir esos lazos que había descuidado. La reunión se llevó a cabo en un restaurante local, y a pesar de la ansiedad que lo invadía, el ambiente resultó ser cálido y acogedor. Los rostros familiares sonrieron al verlo, y por un momento, Mateo se sintió como si hubiera regresado a casa. «Mateo», y gritó Valeria, una amiga de toda la vida. «No puedo creer que estés aquí». «He estado perdido por un tiempo», respondió él, con una sonrisa nerviosa. A medida que la noche avanzaba, las risas y las historias comenzaron a fluir. Mateo escuchó historias de sus amigos, sus logros, sus luchas, y se dio cuenta de que todos estaban enfrentando sus propios desafíos. Esa conexión renovada lo hizo sentir menos solo. Cuando llegó el momento de hablar, Mateo decidió ser sincero. «Y quiero que sepan que he estado atravesando una etapa difícil. Me equivoqué, y estoy intentando encontrar una manera de redimirme». El ambiente se tornó serio, y Mateo sintió que debía ser honesto. «No espero su perdón, pero creo que es importante para mí compartir esto con ustedes. Necesito recordar quién era antes de perderme en mi ambición». Valeria lo miró con empatía. «Todos hemos tenido nuestros momentos difíciles, Mateo. Lo importante es que estés aquí ahora, dispuesto a abrirte. Eso es un gran paso». La conversación continuó, y a medida que Mateo compartía sus reflexiones, notó que sus amigos se sentían cada vez más cómodos hablando sobre sus propias luchas. La vulnerabilidad se convirtió en un hilo común que los unió más. En ese momento, Mateo comprendió que la redención no solo implicaba corregir sus errores, sino también abrirse a los demás y permitir que su humanidad se mostrara en su forma más auténtica.
Con el tiempo, la relación con Laura también comenzó a evolucionar. Aunque seguía siendo frágil, ambos estaban dispuestos a intentar reconstruir lo que se había perdido. Mateo se dedicó a mostrarle a Laura que estaba comprometido con su proceso de cambio. Se convirtió en un hombre más presente, participando en actividades que ella disfrutaba y escuchando sus inquietudes. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Laura se detuvo y lo miró a los ojos. «He visto el esfuerzo que estás haciendo, Mateo. No sé si podremos volver a ser lo que éramos, pero estoy dispuesta a intentarlo». Las palabras de Laura fueron como un bálsamo para el corazón de Mateo. Sabía que el camino hacia la reconexión sería largo, pero sentía que ambos estaban dispuestos a intentarlo. La búsqueda de redención no solo lo llevó a reconectar con su pasado, sino también a crear un futuro más brillante junto a Laura. Con cada día que pasaba, Mateo se sentía más fuerte. Había comenzado a reconstruir su vida sobre una base de honestidad, amor y aprendizaje. La redención era un viaje, y aunque había mucho por delante, finalmente se sentía en el camino correcto. El encuentro con Laura. Después de semanas de esfuerzo y reflexión, Mateo se sintió listo para enfrentar a Laura de nuevo. Había trabajado arduamente en su proceso de redención, pero sabía que el verdadero desafío era ganar su confianza de nuevo. Era hora de tener una conversación sincera sobre su relación y sus sentimientos. Una tarde soleada, Mateo decidió invitar a Laura a un pequeño café donde solían ir en sus días felices. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando cómo la gente pasaba. El aroma del café recién hecho lo relajaba, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba cómo sería la conversación y si Laura podría estar dispuesta a abrir su corazón. Cuando Laura llegó, el tiempo pareció detenerse. A pesar de la tensión en el aire, su presencia era reconfortante. Llevaba una blusa blanca que resaltaba su belleza natural, aunque su rostro mostraba una mezcla de emociones, había un destello de curiosidad en sus ojos. «Hola», dijo ella, sentándose frente a él. «Gracias por invitarme». «Gracias a ti por venir», respondió Mateo, sintiendo que cada palabra contaba. «He estado pensando mucho en nosotros». Laura lo miró, su expresión seria. «Yo también. Pero no sé por dónde empezar». «Quiero ser honesto contigo», dijo Mateo, tomando un sorbo de café para calmar sus nervios. «Sé que he cometido errores imperdonables. Pero he estado trabajando en mí mismo y en cómo puedo mejorar. No espero que todo se solucione de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí para escuchar y aprender». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Laura jugueteaba con su taza, evitando mirarlo a los ojos. Finalmente, levantó la vista y lo confrontó. «¿Realmente crees que puedes cambiar?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «A veces siento que mi confianza en ti se ha desvanecido». Mateo asintió, consciente de que no podía esperar que todo volviera a ser como antes. «Lo sé. Y no tengo excusas. Solo quiero que sepas que estoy comprometido a trabajar en esto, por mí y por nosotros». Laura suspiró, claramente afectada. «Y no ha sido fácil para mí, Mateo. No solo fue una traición. Fue la sensación de que la persona en la que confiaba más me dio la espalda. No sé si puedo dejar atrás ese dolor». «Entiendo», dijo él, su voz llena de sinceridad. «No espero que me perdones de inmediato. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir tu confianza. Estoy dispuesto a ser paciente, incluso si eso significa dar un paso atrás». Ella lo miró con un aire de incredulidad. «¿De verdad estás dispuesto a hacer eso? ¿A dejar que las cosas tomen su tiempo?». «Sí», respondió Mateo, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Este tiempo me ha enseñado que no solo se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú necesitas». Laura se quedó en silencio, reflexionando. Mateo pudo ver la batalla interna en su rostro, la lucha entre el deseo de seguir adelante y el miedo al dolor. Decidió que era hora de abrirse completamente. «Recuerdo cómo solíamos hablar de nuestros sueños y esperanzas», dijo él, su voz más suave. «Todo lo que compartimos, lo que éramos. Quiero recuperar eso, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda». Un leve suspiro escapó de los labios de Laura,
y por un momento, Mateo sintió que había una apertura. Ella estaba considerando su propuesta, y eso era un pequeño rayo de esperanza. Quizás podríamos empezar de nuevo, sugirió Laura, sus palabras casi un susurro. Tal vez tomar pequeñas decisiones juntos, como solíamos hacerlo. Pero tienes que entender que habrá días difíciles. Estoy dispuesto a enfrentarlos, afirmó Mateo. Solo quiero tener la oportunidad de demostrar que puedo ser un mejor hombre. Mientras conversaban, el ambiente del café se volvió más cálido. La conexión que una vez tuvieron comenzó a resurgir, y aunque el camino hacia la reconstrucción estaba lleno de obstáculos, Mateo sintió que había dado un paso importante. Con cada palabra compartida, Mateo notó que el muro que había construido Laura se estaba debilitando. Ella comenzó a contarle sobre sus días, sus logros en el trabajo, y cómo había tratado de seguir adelante. Él escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, sintiendo un profundo orgullo por su fortaleza. A medida que la conversación avanzaba, Mateo compartió también sus experiencias y aprendizajes. Habló sobre sus viejos amigos, las lecciones que había aprendido y su deseo de ser un hombre mejor. La honestidad de sus palabras parecía resonar en Laura, y Mateo se dio cuenta de que, aunque el dolor estaba presente, había espacio para la esperanza. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Laura lo miró con una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar un camino a seguir. Pero necesito tiempo y honestidad. No puedo prometer que las cosas sean fáciles, pero estoy dispuesta a intentarlo. Mateo sintió que el peso de su carga se aligeraba. Y gracias, Laura. Haré todo lo posible para que esto funcione. No quiero que esto sea solo una promesa vacía. Mientras salían del café, un nuevo sentido de propósito llenó el corazón de Mateo. Sabía que la reconexión con Laura sería un viaje lleno de desafíos, pero estaba decidido a recorrerlo a su lado. En ese momento, comenzó a vislumbrar una nueva posibilidad, un futuro donde la confianza y el amor pudieran volver a florecer, aunque fuera en un terreno que había sido tan dañado. La oportunidad de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas y la relación entre Mateo y Laura comenzó a transformarse. Con cada pequeño encuentro y cada conversación honesta, se sentían más conectados. Sin embargo, Mateo sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. Necesitaba demostrar a Laura que su compromiso era genuino. Un sábado por la mañana, Mateo decidió que era el momento perfecto para hacer algo especial. Quería crear un nuevo recuerdo que simbolizara su deseo de un nuevo comienzo. Se levantó temprano, sintiendo la emoción en su pecho, y comenzó a planificar un día lleno de actividades que a ambos les encantaban. Primero, preparó un desayuno especial. Se acordó de lo que a Laura le gustaba: pan tostado con aguacate y un toque de limón, acompañado de jugo de naranja recién exprimido. Mientras cocinaba, pensó en todas las pequeñas cosas que antes solían disfrutar juntos, en los momentos en los que la vida era despreocupada y llena de amor. Cuando Laura llegó a su apartamento, el aroma del desayuno la recibió y la hizo sonreír. «¡Wow! Huele increíble», dijo, su voz llena de sorpresa. «Espero que sea de tu agrado», respondió Mateo, sintiéndose un poco nervioso pero entusiasmado. Quería que comenzáramos el día de una manera especial. Mientras compartían el desayuno, Mateo notó cómo el ambiente se volvía más ligero. Laura se reía de sus anécdotas y se sintió bien al ver que poco a poco la tensión se disipaba. Una vez que terminaron, Mateo le reveló su plan para el día. «¿Qué te parece si pasamos la mañana en el parque? Podemos hacer un picnic, llevar algunas de tus frutas favoritas y disfrutar del aire libre», sugirió, su mirada llena de esperanza. «Me encantaría», respondió Laura, su sonrisa iluminando la habitación. Nunca olvidemos lo que significa un buen día al aire libre. La idea de pasar tiempo juntos en un entorno relajante emocionó a ambos. Reunieron todo lo que necesitaban: mantas, frutas y algo de música. La idea de un picnic representaba más que solo un día agradable, era una oportunidad para fortalecer los lazos que se habían debilitado. Cuando llegaron al parque, el sol brillaba en un cielo despejado. La calidez del día reflejaba la calidez que ambos sentían en sus corazones. En un rincón tranquilo, extendieron la manta sobre la hierba fresca y se acomodaron.
Mateo tomó un momento para mirar a Laura, observando cómo disfrutaba de la belleza del entorno. Era un recordatorio de lo que había estado en juego. Mientras compartían las frutas y disfrutaban de la música, Mateo sintió que las barreras entre ellos estaban cayendo. Había risas, miradas cómplices y, por primera vez en mucho tiempo, se sentían cómodos juntos. Sin embargo, Mateo sabía que no podía evitar la conversación que debía tener. Laura, dijo, bajando un poco la voz. Agradezco cada segundo de este día. Pero también quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Estoy comprometido a ser honesto y abierto contigo. Laura lo miró con sinceridad, y por un momento, Mateo sintió que la tensión volvía. Entiendo que esto es un nuevo comienzo, Mateo. Pero necesito saber que realmente estás listo para hacer esto. No solo como una promesa, sino como un cambio real en ti. Lo estoy, aseguró él, su voz firme. He estado reflexionando sobre mis errores, y estoy trabajando en mis inseguridades. Este día es solo el principio de algo más grande. Laura asintió, apreciando su sinceridad. De entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que este nuevo comienzo sea verdadero? Podemos establecer metas juntos. Cosas pequeñas, como hablar sobre nuestras expectativas y deseos, y cómo podemos apoyarnos mutuamente, sugirió Mateo, sintiendo que este enfoque podía ser el camino correcto. La conversación fluyó de manera natural, y ambos compartieron sus esperanzas y sueños, así como sus temores. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía había un profundo amor entre ellos que merecía ser cuidado. Después del picnic, Mateo propuso dar un paseo por el parque. Mientras caminaban, la conversación se tornó más profunda, hablando de sus metas individuales y cómo podían complementarse. Mateo compartió su deseo de retomar sus pasiones, como la pintura, que había dejado de lado por la presión de su trabajo. Laura, por su parte, habló sobre su ambición de viajar y explorar nuevas culturas. Esa tarde, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles, Mateo se sintió más esperanzado que nunca. La conexión que estaban reconstruyendo se sentía más sólida, como si estuvieran cimentando una nueva base. Finalmente, encontraron un banco con vista a un pequeño lago. Se sentaron y, en ese instante, ambos sintieron que la vida les ofrecía una nueva oportunidad. Mateo miró a Laura y, con una voz suave, dijo, «Gracias por estar aquí. Estoy listo para trabajar en esto, y espero que tú también lo estés». Laura sonrió, y en su mirada había un destello de comprensión y cariño. «Te lo estoy, Mateo. Tal vez esto sea lo que necesitábamos para avanzar». El resto del día lo pasaron charlando y disfrutando de la compañía mutua, sintiendo que habían tomado un paso crucial hacia un nuevo comienzo. Mientras la tarde se convertía en noche, Mateo supo que la oportunidad de reconstruir su vida y su amor era más real que nunca. El precio de la redención. La relación entre Mateo y Laura continuó floreciendo después de su día en el parque. Sin embargo, Mateo sabía que la verdadera prueba de su redención no sería solo la reconexión emocional, sino también cómo enfrentaría las repercusiones de su pasado. Las acciones tienen consecuencias, y él estaba preparado para pagarlas, aunque eso significara enfrentar el dolor y el desasosiego. Con el paso de las semanas, Mateo se comprometió a ser honesto y a trabajar en su transformación personal. Se inscribió en un grupo de apoyo, donde compartió su historia con otros hombres que habían enfrentado traiciones similares. Aunque al principio le costó abrirse, pronto se dio cuenta de que su experiencia no era única. Escuchar las luchas de otros le ayudó a comprender que la redención no es un viaje solitario. Un día, después de una reunión del grupo, Mateo sintió que debía hacer algo más. Decidió escribir una carta a su esposa, a quien había herido de manera indescriptible. Sabía que se había alejado, que estaba llena de dolor y que su reputación había quedado manchada. Con la pluma en la mano y el corazón en la garganta, comenzó a escribir. Querida Ángela, sé que mis acciones te han lastimado de formas que no puedo expresar con palabras. A través de cada doloroso recuerdo, he aprendido que las palabras vacías no pueden reparar lo que destruí. Estoy aquí, intentando encontrar el camino hacia la redención, y quiero que sepas que lo lamento profundamente. No espero que me perdones, pero deseo que entiendas que estoy trabajando en mí mismo. No solo por mí,
sino por las personas a quienes he hecho daño. Te debo una disculpa sincera, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que estoy comprometido a ser un mejor hombre en el futuro. Con respeto y pesar. Mateo. Cuando terminó la carta, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que este gesto no cambiaría lo que había hecho, pero era un paso hacia la verdad y la sinceridad. Decidió entregarla en persona, un acto que requería valor y una profunda vulnerabilidad. Al llegar a casa de Ángela, su corazón latía con fuerza. La puerta se abrió lentamente, y la expresión de su esposa era una mezcla de sorpresa y cautela. No habían hablado en meses, y el peso de la historia entre ellos colgaba en el aire. «¿Mateo?», preguntó Ángela, su voz tensa. «¿Qué haces aquí?». «Vine a hablar contigo», dijo él, sintiendo que el momento había llegado. «Quiero que leas esto. Es importante para mí». Ángela miró la carta en su mano, indecisa. Finalmente, la aceptó, y Mateo sintió un nudo en el estómago. Ella cerró la puerta y se sentó en la sala, abriendo la carta con manos temblorosas. El silencio se hizo pesado mientras leía, y Mateo pudo ver cómo sus emociones se reflejaban en su rostro. Después de lo que pareció una eternidad, Ángela terminó de leer. Miró a Mateo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Y no sé qué decir», murmuró, su voz quebrada. «Esto no borra lo que sucedió, Mateo. Pero aprecio que hayas tenido el valor de venir y ser sincero». «Lo entiendo», respondió él, sintiendo el peso de cada palabra. «No estoy aquí para buscar tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar en mí mismo y en mis errores». Ángela asintió lentamente, y por un momento, Mateo sintió que había un rayo de esperanza. «Te veo intentando cambiar», dijo ella, «y eso significa algo. Pero también necesito tiempo. Necesito saber que esto no es solo una fase. Te prometo que estoy comprometido. He aprendido que la redención tiene un precio, y estoy dispuesto a pagarlo, incluso si eso significa enfrentar mi dolor y la verdad sobre mí mismo». Ángela lo miró a los ojos, y en ese instante, Mateo sintió la fragilidad de su situación. Sabía que había un camino difícil por delante, pero estaba decidido a recorrerlo. Mientras se despedían, Ángela lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Quizás un día podamos reconstruir lo que teníamos, pero por ahora, necesito tiempo para sanar». Mateo salió de la casa con una mezcla de emociones. Había dado un paso importante, pero el camino hacia la redención estaba lleno de desafíos. Sabía que la verdadera libertad vendría de aceptar el dolor y la soledad que había causado, y que solo el tiempo podría curar esas heridas. Con el corazón más ligero, Mateo volvió a su vida con Laura, consciente de que su nuevo comienzo estaba entrelazado con la responsabilidad de enfrentar su pasado. A medida que se sumergía en su transformación personal, también debía recordar que el amor verdadero no era solo una cuestión de pasión, sino de compromiso, esfuerzo y perdón. A través de cada experiencia, cada conversación y cada paso que tomaba, Mateo entendía que la redención era un viaje constante, un proceso que lo llevaría a lugares que nunca imaginó. Sin embargo, estaba decidido a recorrerlo, no solo por su propio bien, sino también por el de aquellos a quienes amaba. Mientras miraba al horizonte, Mateo sintió que el precio de su redención era alto, pero estaba dispuesto a pagarlo, sabiendo que al final, valdría la pena. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.